Hay momentos en los que tu mente se convierte en tu peor enemigo. Piensas demasiado, reaccionas impulsivamente, te tomas todo personal y terminas drenado por situaciones que no merecían tanta energía. Te afecta lo que otros dicen, lo que otros hacen, lo que no salió como esperabas. Y sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de emociones que pudieron haberse controlado si tu mente tuviera dirección. Ese es el problema. No has aprendido a gobernar tu mundo interno, y mientras no lo hagas, cualquier cosa del exterior podrá derrumbarte. Pero aquí está la solución: aprender a actuar como un estoico, no como una estatua sin emociones, sino como alguien que domina lo que piensa, lo que siente y cómo responde. En este video descubrirás cómo entrenar tu mente para que nada ni nadie tenga el poder de desestabilizarte. Aprenderás a ver las situaciones con claridad, a manejar tus reacciones, a mantenerte firme incluso cuando todo alrededor parece moverse. El resultado es transformador, una vida en la que tú decides cómo te sientes, una vida en la que recuperas tu energía, tu calma y tu poder personal. Si quieres dejar de ser víctima del mundo y empezar a dominarlo desde dentro, necesitas ver este video ahora. Tu paz mental depende de ello. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase: hoy domino mis emociones, soy estoico. Hazlo con intención, con presencia, como un compromiso contigo mismo. Al repetirla, tu mente empieza a grabar una nueva identidad, una nueva forma de reaccionar ante la vida. No es solo una frase, es una declaración de control, de disciplina y de transformación interna. Escribirla te ayudará a reprogramar tu subconsciente y a recordarte quién decides ser a partir de hoy. Hazlo ahora y permite que tu cambio empiece desde dentro. Enseñanza 1. Aprende a manejar tus emociones para proteger tu paz interior. Dominar tus emociones no significa apagarlas ni esconderlas, sino aprender a comprenderlas desde dentro, reconocer su origen y no permitir que se conviertan en la fuerza que gobierna tu vida. Esta habilidad da calma incluso en los momentos tensos, porque te conecta con un espacio interior donde ninguna reacción impulsiva tiene permiso para dirigir tu destino. Las emociones llegan como olas, algunas suaves, otras intensas, pero ninguna tiene un poder absoluto si tú aprendes a sostenerte desde la claridad. La explicación es simple, pero profunda. Todos sentimos enojo, frustración, miedo, tristeza o impaciencia. El problema nunca es sentir. El verdadero desafío aparece cuando reaccionas sin pensar, cuando la emoción toma el mando y te empuja a actuar de forma automática. Cuando eso ocurre, pierdes visión, dices palabras que no querías pronunciar o tomas decisiones que no representan quién eres. Pero cuando aprendes a observar lo que ocurre dentro de ti con serenidad, descubres que la emoción no es un enemigo, sino un mensaje que debes interpretar. Si te detienes un momento, si respiras antes de moverte, empiezas a entender que ninguna emoción es más fuerte que tu capacidad de elegir cómo responder. Esta destreza se entrena día tras día, en los escenarios más simples: una palabra que te incomoda, un gesto que te hiere, un retraso que rompe tus planes. En lugar de explotar o cerrarte, haces una pausa consciente, sueltas el impulso y respondes desde tu versión más elevada. Esa práctica cotidiana se convierte en una fuerza emocional que muy pocas personas cultivan, una fuerza que te mantiene firme, lúcido y en paz. En un antiguo consejo del estoicismo, recordado por quienes hablaban del gobierno interior, se enseñaba que la verdadera libertad nace cuando decides qué pensamientos alimentar, qué emociones dejar pasar y qué acciones escoger incluso en la turbulencia. Sus reflexiones invitaban a mirar la vida con valentía, a cultivar dominio personal y a encontrar claridad en medio del ruido, guiando la conducta hacia la serenidad y la fortaleza interior. Aplicarlo a tu vida es más sencillo de lo que imaginas, aunque requiere presencia. Cuando sientas una emoción intensa, permite que tu respiración sea tu ancla.
Inspira profundo 3 veces, como si abrieras espacio dentro de ti. Repite mentalmente: esto es una emoción, no soy yo, para recordar que tu identidad no está definida por lo que sientes en un momento de tensión. Observa dónde se manifiesta en el cuerpo, tal vez un nudo en el estómago, una presión en el pecho o una rigidez en los hombros. Esa observación convierte la reacción automática en un acto consciente. Espera unos segundos antes de responder. Deja que la emoción pierda su intensidad y te devuelva claridad. Y desde ese espacio, elige una respuesta tranquila, no impulsiva, alineada con quien deseas ser. Esta práctica, repetida una y otra vez, moldea una mente serena capaz de sostener el equilibrio, incluso cuando la vida prueba tus límites. El resultado esperado es una transformación silenciosa, pero poderosa. Tu mente se vuelve más tranquila. Tus decisiones nacen desde la sabiduría y no desde el ruido emocional. Y empiezas a sentir que nada externo puede desordenar tu paz con facilidad. Descubres que tu centro emocional no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad para dirigir tu atención y tu respiración hacia adentro. Cada vez que eliges la calma por encima del impulso, estás construyendo una fortaleza interior que te acompañará toda tu vida. Escucha lo que ocurre en ti antes de reaccionar. Date ese espacio sagrado para sentir sin perder el control y verás cómo tu paz se vuelve inquebrantable. Tu serenidad será tu mejor guía, tu claridad tu mejor aliada y tu autocontrol el camino hacia la libertad interior que siempre has buscado. Enseñanza 2. No te tomes nada como algo personal para mantener tu tranquilidad. La vida se vuelve más liviana cuando comprendes que lo que otros dicen o hacen no siempre habla de ti, sino de lo que ellos llevan dentro. Cada gesto, cada palabra, cada reacción suele ser una ventana a la historia emocional de quien la expresa, no un juicio sobre tu valor. Liberarte de esta interpretación personal te devuelve claridad, serenidad y un profundo sentido de libertad interior. El peso emocional que cargamos muchas veces no viene de los hechos en sí, sino de cómo los interpretamos. Cuando alguien te habla con dureza, cuando un gesto parece indiferente o cuando el silencio de otro te incomoda, tu mente construye historias que terminan lastimándote más que el momento en sí. Crees que es rechazo, crítica o desinterés, cuando en realidad podría ser cansancio, angustia, preocupación o simple confusión en el corazón del otro. El ser humano tiende a absorber las emociones ajenas como si fueran propias. A veces incluso se culpa por tormentas que no le pertenecen. Pero cuando empiezas a mirar con más profundidad, descubres que cada persona actúa desde su mundo interno, desde heridas que tú no ves, desde miedos que no se pronuncian, desde luchas que quizá ni ellos comprenden del todo. Y entonces, algo cambia. Tu mente deja de reaccionar con impulsos, deja de defenderse de fantasmas que no existen, deja de construir significados que no te corresponden. Aprendes a observar sin absorber, a escuchar sin herirte, a sentir sin desbordarte. La claridad nace cuando retiras tu valor personal de la ecuación y permites que cada quien cargue con lo que es suyo. Ahí se abre un espacio de calma en el que puedes respirar sin ansiedad. Según el estoicismo, grandes filósofos enseñaban que la raíz de la libertad está en distinguir lo que depende de uno y lo que nace de los demás. Decían que muchas emociones no provienen del mundo, sino de nuestras interpretaciones, y que quien domina su interior encuentra un poder sereno que ninguna opinión externa puede quebrar. Estas enseñanzas, transmitidas a través de reflexiones sobre la virtud, la disciplina y la claridad interior, recordaban que el verdadero dominio comienza en la mente. Piensa en situaciones atemporales, un viajero que no recibe ayuda en el camino y siente que es desprecio, cuando en realidad el otro simplemente tenía miedo, un artesano criticado por alguien frustrado consigo mismo,
Un joven que confunde el silencio de su maestro con desaprobación, sin comprender que el maestro batallaba con su propio dolor. Estos ejemplos muestran cómo el corazón se hiere al tomar como personal lo que jamás lo fue. Cuando observas con más profundidad, notas que no necesitas defender tu paz en cada conversación ni reaccionar ante cada gesto. Puedes sostener tu centro incluso cuando alrededor haya ruido, tensión o malestar. Puedes elegir responder con suavidad, porque entiendes que no estás frente a un enemigo, sino frente a un ser humano lidiando con sus propias sombras. En esa comprensión surge una fuerza tranquila, una madurez emocional que transforma tu manera de vivir. Antes de responder, haz una pequeña pausa y pregúntate con honestidad si la actitud del otro realmente está dirigida a ti. Si notas que no es así, déjala pasar a través de ti sin que se adhiera. Observa el cansancio, el estrés o la preocupación en la voz de la otra persona y mantén tu estabilidad aunque la suya tambalee. Evita reaccionar desde la herida. Respira y responde desde la claridad que nace de no tomarte las cosas como un ataque. Esa simple distancia interna te protege más que cualquier defensa impulsiva. Tu paz dejará de depender del estado emocional de otras personas. Te sentirás más firme, más seguro y menos vulnerable a palabras o gestos ajenos. Descubrirás que tu equilibrio puede mantenerse incluso cuando el entorno se mueve, porque ya no cargas emociones que no son tuyas. Esta libertad emocional te permitirá vivir con más serenidad, confianza y presencia. Cuando eliges no cargar con el peso que no te pertenece, tu corazón se aligera y tu mente se vuelve un refugio silencioso. Es en ese espacio, donde nada externo gobierna tu estado interno, donde nace la verdadera fortaleza. Allí descubres que la paz no se encuentra afuera, sino dentro de ti, esperándote para ser habitada. Enseñanza 3. Suelta el apego a las cosas para encontrar tu valor real. Tu valor no está en lo que posees, ni en las cosas que el mundo aplaude, ni en los objetos que otros consideran símbolos de éxito. Tu valor real nace de la fuerza silenciosa que vive dentro de ti, de la manera en que sigues adelante cuando la vida te desnuda de lo externo y solo queda tu espíritu. Allí, en ese espacio íntimo, donde no existe ningún adorno que sostenga tu imagen, emerge la verdad sobre quién eres. Y es esa verdad la que te libera del peso de impresionar, de competir, de demostrar. Cuando entiendes que nada fuera de ti puede darte identidad, descubres una forma más profunda de caminar por la vida. Muchas personas se aferran a lo material como si fuera un espejo que confirma su valía. Creen que un objeto brillante puede llenar un vacío interno, que una apariencia puede ocultar una herida, que un logro visible puede suplir la falta de claridad interior. Y sin embargo, lo material siempre termina mostrando su límite. Se desgasta, se rompe, se pierde, se olvida. No puede sostener al ser humano porque no fue creado para eso. Es cuando todo lo externo se derrumba que te das cuenta de qué tan fuerte es tu raíz interna. Lo que has cultivado en silencio, la disciplina que nadie vio, la paciencia que te sostuvo, la calma que construiste en medio del caos, eso es lo que permanece. La esencia de este camino también ha sido enseñada desde la mirada estoica. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que puedes gobernar dentro de ti. Para los antiguos sabios, la libertad nacía de no depender de nada externo para estar en paz. Sostenían que quien se conoce a sí mismo y domina sus impulsos, lleva una vida más firme que aquel que solo confía en lo que posee, porque los bienes cambian, pero el carácter perdura. Imagina a un viajero que, al perder sus pertenencias, descubre que aún tiene su ingenio para salir adelante. O a un artesano cuya obra es destruida por el viento, pero su habilidad permanece intacta y le permite empezar de nuevo. Piensa en la persona que vive una pérdida repentina y, aunque le duela, encuentra en su interior una quietud que no sabía que tenía.
Estos ejemplos antiguos muestran una verdad eterna: lo externo es volátil, pero lo interno puede ser indestructible si lo fortaleces con intención. Para vivir desde esta comprensión, basta con observar tus deseos con sinceridad. Preguntarte qué buscas realmente cuando anhelas algo nuevo. A veces no quieres el objeto, sino una sensación: pertenecer, ser visto, sentirte valioso. Pero cuando reconoces esto, el impulso pierde fuerza. Tu mente empieza a elegir con más claridad lo que verdaderamente necesita. Al valorar lo que ya tienes, se despierta en ti una gratitud que reemplaza la ansiedad de querer más. Al recordar tus capacidades internas, tu valentía, tu creatividad, tu constancia, comienzas a construir una identidad que no depende de las opiniones ajenas. Poco a poco sueltas la necesidad de competir o compararte, porque sabes que tu camino es único. Al practicar esta mirada hacia adentro, lo que sentirás será una calma que no se quiebra con facilidad. Menos presión por encajar, menos angustia por demostrar, menos miedo a perder. Te volverás más ligero, porque ya no cargas la idea de que tu valor depende de lo que el mundo pueda ver. Descubrirás una libertad tranquila, nacida de la certeza de que lo esencial no puede ser arrebatado. Tu valor no está afuera, está en ti. Y cuando lo descubres, cuando sientes que tu poder viene de algo que no se compra ni se vende, algo profundo cambia en tu interior. Te vuelves más firme, más consciente, más dueño de ti mismo, porque entiendes que nada externo puede sostener tu identidad, pero tu esencia, esa que permanece incluso en los días más difíciles, sí puede hacerlo. Y cuando caminas con esa claridad, ya nada ni nadie puede hacerte tambalear. Enseñanza 4. Cambia tu perspectiva para transformar los momentos difíciles. No es lo que ocurre en tu vida lo que te rompe por dentro, sino la historia que tu mente construye alrededor de aquello que experimentas. Cada acontecimiento llega como un hecho desnudo, sin intención, sin etiqueta, sin significado. Eres tú quien decide qué representa, qué mensaje trae, qué lugar ocupa en tu camino. Cambiar la mirada no altera el pasado, pero transforma por completo la manera en que lo llevas dentro. Cuando comprendes esto, descubres que tu poder no está en controlar el mundo, sino en dirigir tu interpretación, tu enfoque y tu respuesta interna. Todos atravesamos momentos que duelen, situaciones que desconciertan, decisiones que pesan más de lo que esperábamos. Hay pérdidas que dejan un silencio difícil de entender, rechazos que despiertan heridas antiguas, errores que parecen imperdonables. Sin embargo, dos personas pueden vivir el mismo desafío y sentir cosas totalmente distintas. Una se desploma creyendo que es el fin, la otra encuentra en el mismo golpe la chispa que la impulsa a levantarse. La diferencia no está en lo que vivieron, sino en el significado que le dieron. La mente es un filtro poderoso. Puede distorsionar la realidad hasta convertirla en un enemigo, o puede suavizarla hasta transformarla en un maestro. Desde la mirada estoica, los antiguos enseñaban que nada externo posee el poder de afectar tu alma sin tu permiso. Insistían en que lo que hiere no es la circunstancia en sí, sino el juicio que haces de ella. Decían que quien aprende a elegir su interpretación se vuelve dueño de su destino interno y camina con una libertad que no depende de la suerte, sino de la sabiduría de su respuesta. Para ellos, la clave no era escapar del dolor, sino usarlo como una herramienta que pule el carácter, afina la mente y fortalece el espíritu. Piensa en un viajero que se pierde en el desierto. Uno ve muerte, el otro ve dirección. Piensa en un sembrador que observa su campo devastado por la tormenta. Uno se resigna a la desgracia, el otro descubre que la tierra removida será más fértil al volver a sembrar. Piensa en un aprendiz que comete un error frente a su maestro. Uno se encierra en la vergüenza, el otro toma la corrección como un paso hacia la maestría. Son ejemplos antiguos,
pero vivos en cada corazón humano. Nos recuerdan que la situación solo es una mitad de la historia. La otra mitad la escribimos nosotros. Cuando algo te duela, respira antes de etiquetarlo como tragedia. Observa tus emociones sin pelear con ellas. Pregúntate qué parte de lo que sientes proviene de los hechos y qué parte proviene de la historia que te estás contando. A veces no necesitas cambiar lo que ocurre, solo la manera en que lo interpretas. Cuando evitas palabras como nunca, siempre, todo me sale mal, te abres a una visión más amplia. Puedes mirar la escena desde afuera como si la viviera otra persona. Y desde esa distancia aparece una claridad más honesta. Cada experiencia, incluso la más difícil, puede contener un regalo oculto, una enseñanza, una advertencia, un ajuste necesario, un empujón hacia un lugar donde aún no sabías que te necesitaban. A medida que transformes tu mirada, tu resiliencia crecerá de forma natural. Dejarás de sentirte derrotado por los cambios inesperados y comenzarás a caminar con una confianza más estable. Te darás cuenta de que no todo está perdido cuando algo se cierra. A veces, precisamente cuando una puerta se apaga, es porque otra está esperando que la veas. Y tu mente, más entrenada, sabrá distinguir entre el final de una etapa y el inicio de otra. La vida no te quita para destruirte, te mueve para despertarte. Nada es definitivo, nada es inútil, nada llega sin traer un mensaje. Cambia tu mirada y cambiará tu camino. Cuando aprendes a interpretar desde la sabiduría en lugar del miedo, descubres que incluso lo que parecía oscuro estaba actuando a tu favor. Allí, en esa comprensión profunda, nace una serenidad que ilumina tus pasos y te acompaña en silencio hacia un futuro más claro. Enseñanza 5. Vive con intención para darle significado a tu rutina diaria. Una vida sin propósito pesa, se arrastra y se vuelve confusa. Pero una vida con dirección, aunque sea simple, se siente más ligera, más ordenada y más coherente con lo que eres. No necesitas un sueño enorme, ni una meta grandiosa para sentir sentido. Lo que realmente transforma tu camino es la claridad de saber por qué haces lo que haces, hacia dónde quieres moverte y qué tipo de persona deseas construir en silencio, día tras día. El propósito no siempre aparece como una revelación. Muchas veces nace como un susurro, una intuición suave que te invita a avanzar con intención. Vivimos rodeados de hábitos que repetimos sin pensar, conversaciones automáticas, tareas que hacemos por costumbre, decisiones que tomamos sin preguntarnos si realmente nos acercan a la vida que queremos. Y al acumular días así, aparece un vacío que no entendemos del todo. Sentimos cansancio emocional, como si el alma caminara sin mapa. Pero cuando tus acciones recuperan un sentido, cuando recuerdas para qué te levantas, qué quieres mejorar, qué parte de ti estás fortaleciendo con cada pequeño esfuerzo, el día cambia. Lo simple se vuelve valioso, lo cotidiano adquiere brillo, no porque la vida sea distinta, sino porque tú estás más despierto ante ella. Según el estoicismo, los filósofos enseñaban que el propósito nace del dominio interior y de vivir alineado con lo que fortalece tu carácter. Decían que una vida guiada por intención es más firme que una vida llena de deseos dispersos. Para ellos, el rumbo verdadero se encuentra dentro, en la claridad con la que diriges tus pensamientos y en la disciplina con la que eliges actuar incluso cuando no hay aplausos ni testigos. La dirección no se espera, se construye. Imagina un pescador que se levanta antes del amanecer, no por obligación, sino porque comprende que cada red lanzada sostiene a su familia. Imagina un artesano que pule una pieza cada día, sabiendo que ese pequeño acto lo acerca a la maestría. Piensa en un caminante que avanza por un sendero largo, guiado solo por la certeza de que cada paso, aunque parezca mínimo, lo dirige hacia un horizonte que eligió. Son ejemplos eternos de cómo el propósito convierte la repetición en significado y el esfuerzo en camino. Si te sientes perdido, no necesitas descubrir toda tu vida hoy.
Basta con hacerte una pregunta sincera cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy para mejorar un poco? A veces la respuesta será algo pequeño, casi imperceptible. Otras, un acto de valentía interna. Lo importante es que cada acción tenga intención. Cuando eliges algo que puedas cumplir, tu mente recupera la sensación de avance. Y cuando recuerdas para qué haces lo que haces, incluso las tareas más mundanas se transforman en parte de algo mayor. Evitar actuar por presión o por costumbre también libera espacio para lo verdaderamente importante. La vida no se trata de hacer más, sino de hacer con sentido. Y cuando reconoces tus avances, aunque sean discretos, tu espíritu se fortalece. La motivación no nace de logros gigantescos, sino de la coherencia entre lo que quieres y lo que haces. Es esa coherencia la que te sostiene en los días difíciles y la que te guía en los días de calma. A medida que camines con propósito, notarás que tu vida se vuelve más clara. Sentirás que tus decisiones tienen un hilo interno que las conecta, que tus días dejan de ser un conjunto de rutinas dispersas y se convierten en una secuencia de pasos conscientes. El vacío emocional se reduce, porque ya no vives en piloto automático, vives presente, enfocado, atento al sentido de tus acciones. Cuando tus pasos tienen intención, hasta el día más común se transforma en un avance hacia tu mejor versión. No necesitas prisa, no necesitas grandeza externa, necesitas dirección interior. Allí nace la verdadera ligereza, la verdadera disciplina y la serenidad de saber que cada día, sin importar cuán simple sea, te está acercando a la vida que quieres construir. Enseñanza 6. Usa el humor para aliviar la carga emocional y recuperar tu equilibrio. El humor es una herramienta silenciosa pero poderosa, capaz de suavizar las tensiones que acumulas sin darte cuenta y de iluminar con claridad aquellos momentos que parecen pesados. Hay situaciones que, al vivirlas, se sienten gigantes, errores que te hacen pensar que fallaste por completo, contratiempos que parecen interrumpir todo tu esfuerzo. Tu mente se llena de exigencias, de juicios, de pensamientos que repiten la misma idea. Esto no debería haber pasado. Sin embargo, dentro de ti existe un recurso simple, humano, profundo. La capacidad de sonreír ante tu propia torpeza, de encontrar un rayo de ligereza en medio del ruido, de no tomarte tan en serio cuando la vida tropieza contigo. Hay días en los que todo se vuelve rígido. Caminas con el peso de expectativas que tú mismo te impusiste, y cualquier pequeño error se convierte en una voz que te acusa. Pero cuando permites que una sonrisa escape, algo se libera. El humor no borra la realidad, la vuelve manejable. Te permite respirar, tomar distancia, ver con más claridad aquello que antes parecía un muro infranqueable. Incluso los sabios entendían que tomarse la vida con excesiva seriedad endurece el corazón y nubla la mente. Reírte desde la bondad, no desde la burla ni la evasión, es un gesto de madurez. Es recordar que eres humano, que estás aprendiendo, que errar no te hace débil, sino real. Según la visión estoica, la serenidad interna se construye cuando desarrollas la capacidad de responder a los hechos con equilibrio. Varios de sus pensadores enseñaban que la tensión emocional nace más de nuestras interpretaciones que de los hechos en sí, y que la ligereza bien usada es una forma de sabiduría porque evita que quedemos atrapados en pensamientos duros e inflexibles. Para ellos, la mente flexible es más fuerte que la rígida, pues puede adaptarse sin romperse. El humor es una expresión de esa flexibilidad. Imagina a un viajero que tropieza en un sendero pedregoso. Si se enoja, su camino se vuelve más pesado. Si sonríe ante su descuido, continúa más ligero. Piensa en un artesano que derrama accidentalmente un poco de tinta sobre su obra. Puede frustrarse o puede encontrar en ese accidente una forma distinta de crear. O en un anciano que, al olvidar un nombre, en vez de regañarse, se ríe suavemente y sigue conversando con tranquilidad. En todos estos casos, el humor actúa como un puente hacia la calma,
como un recordatorio de que los problemas rara vez son tan graves como parecen en el primer instante. Cuando cometas un error, puedes mirarlo con suavidad y recordarte que es solo un momento y no una sentencia. Puedes darte permiso de sonreír sin sentir que estás restándole importancia a tu esfuerzo. En los días tensos, traer a la mente un recuerdo gracioso o un gesto divertido de alguien querido puede romper la rigidez interna que te mantiene atrapado. Compartir momentos ligeros con personas que vibran con honestidad también alimenta tu espíritu, pues la risa compartida es una forma de alivio mutuo. Y cuando haces del humor una actitud, no una máscara, no una evasión, comienzas a notar que tu mente piensa con más claridad porque ya no está apretada por la intensidad del momento. Con el tiempo, descubrirás que tus emociones se estabilizan y que aquello que antes te abrumaba ahora puede ser observado con distancia. La vida no deja de presentar desafíos, pero tú te vuelves más hábil para enfrentarlos. Tu mente se vuelve más liviana, tu corazón más sereno, y recuperas esa claridad que aparece cuando no estás luchando con cada detalle. El humor te devuelve perspectiva y te ayuda a recordar que el mundo no se derrumba porque un día salga distinto a lo planeado. Una sonrisa a tiempo puede convertirse en tu mejor armadura. Cuando eliges ver tus desafíos con ligereza, no te vuelves superficial, te vuelves libre. Permite que la vida tenga espacio para moverse dentro de ti, sin rigidez, sin peso innecesario. Deja que el humor abra puertas hacia el equilibrio y la calma. En esa suave risa interna, tu espíritu encuentra descanso, tu mente encuentra orden y tu camino se vuelve un poco más amable. Enseñanza 7. Elige no odiar para proteger tu bienestar emocional. Decidir no responder con odio es un acto silencioso de fortaleza, un gesto que demuestra que gobiernas tu mundo interior incluso cuando el exterior intenta perturbarlo. Hay momentos en los que las palabras de alguien perforan más de lo que esperas, o en los que una actitud ajena despierta en ti un impulso inmediato de defenderte con la misma dureza. Sin embargo, cuando reaccionas de ese modo, entregas tu paz a manos de quien te hirió. La verdadera libertad nace cuando eliges no seguir ese camino, cuando detienes el impulso y decides preservar tu calma como tu tesoro más valioso. Las emociones humanas son intensas y rápidas. El enojo sube como una ola, tiembla dentro del pecho y exige salida. Pero si te dejas arrastrar por él, te conviertes en reflejo del dolor ajeno. Lo que comenzó como un ataque externo termina siendo una tormenta interna que tú mismo alimentas. Elegir no odiar no significa aceptar injusticias ni justificar comportamientos que te han lastimado. Significa entender que no tienes por qué cargar la oscuridad de otros. Muchas veces, la dureza de alguien habla de su propio cansancio. Su agresión habla de su miedo. Su indiferencia habla de heridas que tú no provocaste. Y cuando lo comprendes, algo dentro de ti se suaviza. Ya no miras la situación como un ataque directo a tu valor, sino como una expresión del caos emocional que otro aún no sabe manejar. Desde la mirada estoica, los sabios enseñaban que nadie debe tener poder sobre tu alma si tú no se lo entregas. Decían que la grandeza no está en derrotar al otro, sino en vencer tu propia reacción impulsiva. Quien domina su carácter, dijeron, es más fuerte que quien conquista cualquier territorio externo. La paz interior es una forma elevada de fortaleza, una que se cultiva cada vez que eliges claridad en lugar de rabia. Piensa en un viajero que recibe insultos de un desconocido en el camino. Uno se deja atrapar y devuelve la ofensa, perdiendo su rumbo durante horas. El otro sigue su marcha, comprendiendo que las palabras del extraño nada dicen sobre él. Piensa en un aprendiz que recibe una crítica injusta y decide no cargarla en el corazón, porque sabe que su valor no depende del juicio ajeno. Piensa en un padre que, frente a la ira de su hijo, responde con paciencia porque entiende que el niño lucha contra emociones que aún no sabe nombrar.
En todos estos casos, la sabiduría no está en la reacción, sino en la intención mantener la paz sin dejarse arrastrar. Cuando respires antes de reaccionar, darás espacio para que tu mente vea con claridad. Al observar la situación sin identificarte con el ataque, te darás cuenta de que no era sobre ti, sino sobre lo que el otro lleva acumulado. Si eliges retirarte o responder con calma, notarás que no necesitas ganar una discusión para proteger tu dignidad. Repetir mentalmente que no permitirás que nada robe tu paz es una forma de recordarte que eres dueño de tu mundo interior y practicar el perdón, no para justificar, sino para liberar, es una forma de cerrar heridas antes de que se vuelvan cicatrices pesadas. Con el tiempo, tu estabilidad emocional se volverá más firme. Responderás desde la serenidad y no desde el impulso, y tus relaciones dejarán de desgastarte con tanta facilidad. Vivirás más ligero, libre de resentimientos que antes ocupaban demasiado espacio en tu corazón. El silencio interior se volverá más profundo, más fresco, más tuyo. Proteger tu paz es un acto de amor propio. Cuando eliges no odiar, eliges libertad. Y cuando caminas por la vida con el corazón liviano, descubres que la serenidad no es ausencia de desafíos, sino presencia de claridad. Allí, en ese espacio donde nada ajeno puede tocar tu centro, se fortalece tu espíritu y tu mundo interior se vuelve más firme, más silencioso y más luminoso. Enseñanza 8. Aprovecha tus errores para crecer más rápido. Cada error que has cometido lleva escondida una enseñanza que tal vez aún no has querido mirar. No eres tus fallas, pero tus fallas sí pueden ayudarte a ver con más claridad quién eres y quién podrías llegar a ser si decides aprender de ellas. Un error no es una sentencia, es un espejo. Te muestra tus límites, tus impulsos, tus distracciones, tus miedos y sobre todo, te recuerda que estás vivo, en proceso, en camino. Cuando dejas de ver el error como una marca de vergüenza y empiezas a verlo como un mensaje, algo profundo se ordena dentro de ti. Ya no te atacas por lo que hiciste, te preguntas qué puedes comprender de eso. Es natural que después de equivocarte, sientas una mezcla de culpa, tristeza o frustración. A veces, la mente repite una y otra vez la escena, como si fuera un castigo interno. ¿Por qué hice esto? ¿Cómo no me di cuenta? Esa insistencia en golpearte por lo mismo no te hace más responsable, solo te deja atado a un pasado que ya no puedes cambiar. La culpa te encierra en un círculo donde solo hay reproche. La responsabilidad, en cambio, abre una puerta. Es el momento en el que te dices, sí, fallé, pero ahora quiero entender por qué y qué puedo hacer distinto. Desde ahí, la emoción deja de ser un peso y se convierte en una guía. Según el estoicismo, los antiguos filósofos enseñaban que el error no debe ser motivo de autodestrucción, sino de corrección consciente. Afirmaban que cada fallo señala un lugar donde la virtud aún no está firmemente establecida, y que la verdadera sabiduría no consiste en no errar nunca, sino en usar cada caída para reforzar el carácter, la disciplina y la claridad interior. Imagina a un artesano que rompe una pieza casi terminada. Podría dejarse llevar por la rabia y abandonar su trabajo, pero también puede observar su prisa, su falta de atención en ese momento, y decidir trabajar con más calma la próxima vez. Piensa en un navegante que se desvía de su ruta por un cálculo impreciso. Al darse cuenta, en lugar de maldecirse, estudia lo sucedido y ajusta su rumbo con mayor precisión. O en un maestro que habla con demasiada dureza y luego, reflexionando, reconoce que fue su propio cansancio el que lo llevó a ese tono, y desde esa conciencia decide cuidar mejor su estado interno antes de corregir a otros. En todos estos ejemplos, el error se convierte en maestro, no en enemigo. Cuando falles,
Date el permiso de sentir lo que sientes sin insultarte por dentro. Observa tu reacción, escucha tu diálogo interno, pregúntate con honestidad qué esperabas que ocurriera y qué salió distinto. Esa mirada sincera, sin dramatizar, te permite ver con detalle qué parte del proceso se quebró. Tal vez fue una decisión precipitada, una emoción no atendida, una distracción que ignoraste. Una vez que lo ves, puedes preguntarte qué necesita cambiar en ti. Más paciencia, más preparación, más humildad, más descanso. Ahí es donde el error deja de ser un peso y se convierte en mapa. Si empiezas a registrar tus errores como puntos de aprendizaje, notarás que tu mente se vuelve más estratégica y menos castigadora. Ya no recordarás lo que hiciste con dolor paralizante, sino con un tipo de respeto hacia el camino que has recorrido. Comprenderás que sin esos fallos no tendrías la profundidad que hoy estás construyendo. Te volverás más prudente, pero también más valiente, porque sabrás que equivocarte no te destruye. Lo que te destruye es negarte a aprender. Crecemos gracias a lo que enfrentamos, no gracias a lo que evitamos. Cada error que abrazas con honestidad y sin drama se convierte en una pieza más de tu sabiduría interna. No huyas de tus fallas, míralas de frente, habla con ellas, pregúntales qué te quieren mostrar. Cuando lo haces, ya no son cadenas, son peldaños. Y paso a paso, con disciplina serena y mirada clara, conviertes tu camino en una transformación consciente. Abraza tus errores como parte de tu proceso y permite que sean la fuerza silenciosa que te impulsa hacia tu mejor versión. Enseñanza 9. Deja de compararte para fortalecer tu autoestima. Compararte con otros es una de las formas más silenciosas de debilitar tu confianza. Lo haces casi sin notarlo, miras los avances ajenos y comienzas a pensar que te falta más de lo que tienes, que tu ritmo es demasiado lento, que tu vida debería parecerse a la de alguien más. Pero en ese acto de comparación se pierde algo esencial: tu propio camino, tu propio crecimiento, tu propia historia. La verdadera seguridad nace cuando aprendes a observarte con claridad y te das cuenta de que tu avance no necesita parecerse al de nadie para ser valioso. Cada persona vive batallas que no se ven, dudas que no confiesa y procesos que nadie imagina. Sin embargo, cuando te comparas, olvidas esa verdad y construyes una imagen distorsionada de ti mismo. Te juzgas solo con lo que ves, sin considerar el esfuerzo interno que estás haciendo ni las circunstancias que te han formado. Es ahí donde nace la sensación de insuficiencia. Al enfocarte en la vida de otros, pierdes de vista la tuya. Pero cuando vuelves la mirada hacia adentro, comienzas a reconocer que tu camino tiene un ritmo propio, un sentido propio y un tiempo que no necesita justificarse. Los estoicos enseñaban que cada ser humano debe caminar mirando su interior, pues compararse es entregarle a otros el poder de decidir cuánto vales. Decían que la grandeza no surge al competir, sino al ordenar la mente y al dirigir la energía hacia lo que depende de uno mismo. Según ellos, la serenidad nace cuando tu atención vuelve al lugar donde realmente puedes crecer, tu carácter, tus hábitos, tus decisiones. Imagina a dos sembradores trabajando la misma tierra. Uno mira constantemente el campo del vecino y se desespera cuando ve que las plantas ajenas brotan antes que las suyas. El otro observa su propia parcela, ajusta lo necesario, cuida lo que tiene y confía en su proceso. Con el tiempo, ambos obtienen cosechas distintas, pero solo uno vivió en paz. Piensa también en un aprendiz que observa a los maestros y se cree pequeño. No sabe que ellos también comenzaron torpes, que también dudaron, que también avanzaron paso a paso, o en un corredor que pierde la carrera por mirar a los lados en vez de mirar al frente. Cada uno de estos ejemplos muestra un principio simple: cuando miras lo que no es tuyo, pierdes fuerza. Cuando miras tu propio camino,
te alineas contigo mismo. Si cada mañana recuerdas en qué estás avanzando, aunque sea algo pequeño, tu mente empieza a reconocer su propio progreso. Ese reconocimiento interno es un ancla que te sostiene cuando la comparación intenta desviarte. Observar tus pequeños logros hace visible algo que a veces olvidas: estás creciendo aunque no lo notes. Y cuando ves logros ajenos, puedes decidir tomarlos como inspiración, no como medida de tu valor. Agradecer tus capacidades y tu ritmo te devuelve poder sobre tu propia vida, porque entiendes que tu proceso no necesita acelerarse para ser auténtico. Repetirte que tu camino es único no es un consuelo, es una verdad profunda. Nadie ha vivido tu historia, nadie ha enfrentado exactamente tus pruebas, nadie tiene tu combinación de fortalezas y heridas. Por eso, el ritmo que llevas es exactamente el que necesitas para crecer de forma real. La comparación te aleja de ti, pero la autoobservación te devuelve al lugar donde puedes avanzar con claridad. A medida que practicas esta mirada consciente, recuperarás tu seguridad interna. Sentirás más confianza en tus decisiones, porque ya no las medirás con el patrón de otra vida. La ansiedad por llegar a tiempo desaparecerá, porque comprenderás que no existe tal cosa como ir tarde cuando estás recorriendo tu propio camino. La serenidad nacerá de enfocarte en lo que sí puedes construir: tu disciplina, tu enfoque, tu propósito. Cuando dejas de mirar a los lados, aparece tu horizonte. Tu historia no necesita comparación, necesita presencia, necesita que sigas avanzando, paso a paso, sin perderte en vidas que no son la tuya. Tu único deber es continuar creciendo a tu modo, con la certeza tranquila de que tu camino, tal como es, ya tiene sentido. Enseñanza 10. Suelta el pasado para liberar tu presente. Aferrarte a lo que ya pasó es como intentar caminar mientras llevas piedras invisibles en los bolsillos. Avanzas, sí, pero cada paso se vuelve más pesado de lo necesario. El pasado llega en forma de recuerdos que insisten, de culpas que regresan cuando menos lo esperas, de nostalgias que te hacen creer que algo perdido aún debería acompañarte. Sin embargo, lo vivido ya no puede modificarse, solo puede comprenderse. Y cuando te permites mirarlo con serenidad, descubres que su función nunca fue detenerte, sino mostrarte algo sobre ti, sobre tus decisiones, sobre la manera en que enfrentas la vida. El pasado es un visitante constante. A veces aparece como una escena que te provoca tristeza, otras veces como un reclamo silencioso que te pide explicaciones por acciones que ya no pertenecen al presente. Pero quedarte atrapado en aquello que ya sucedió solo prolonga un dolor que no tiene propósito. Aceptar tu historia con compasión es reconocer que en cada momento actuaste con los recursos que tenías, con la comprensión que poseías y con la fuerza que podías reunir en ese punto de tu vida. No eras perfecto, no tenías todas las respuestas, y aún así avanzaste. Ese reconocimiento es el inicio del alivio. Según el estoicismo, los pensadores enseñaban que lo que ya ocurrió escapa al control humano y que insistir en modificarlo desde la mente solo genera sufrimiento. Ellos invitaban a mirar el pasado con objetividad, tomar de él las enseñanzas necesarias y soltar lo que ya no corresponde al presente. Para ellos, la libertad interior comenzaba cuando dejabas de luchar contra lo irreversible y ponías tu energía en lo que aún puedes transformar: tu actitud, tu mirada, tu forma de actuar hoy. Imagina a un viajero que continúa mirando hacia atrás, mientras camina por un sendero montañoso, tropieza porque no ve lo que tiene enfrente. O piensa en un agricultor que, lamentando una cosecha fallida, se queda sentado observando el campo seco sin notar que el nuevo ciclo ya comenzó y necesita de sus manos. Incluso puedes visualizar a un navegante que mantiene su atención en una tormenta pasada, ignorando que el mar está ahora en calma y listo para avanzar.
En todos estos casos, la fijación en lo que ya fue impide ver la oportunidad que se abre en el presente. Mirar hacia adentro y reconocer qué recuerdos siguen atrapándote es un acto de honestidad profunda. A veces son situaciones que te causaron vergüenza, decisiones que creíste erróneas, pérdidas que no terminaste de aceptar. Llevarlas solo dentro de la mente las hace más pesadas. Cuando las escribes o las nombras, empiezan a perder fuerza, porque las sacas del espacio del pensamiento repetitivo y las llevas a un lugar más concreto donde puedes observarlas sin miedo. Al agradecer lo que te enseñaron, incluso cuando dolió, empiezas a transformar la herida en sabiduría. La culpa se suaviza cuando la reemplazas por comprensión. Te recuerdas que no sabías lo que hoy sabes y que cada experiencia te preparó para la vida que estás construyendo. A medida que sueltas aquello que ya cumplió su función, tu interior se expande. Aparece una claridad que antes estaba oculta bajo capas de emociones acumuladas. Te sientes más ligero porque ya no caminas cargando historias que no pertenecen a este momento. El peso mental disminuye, la calma crece y tu presente se llena de espacio para crear nuevas etapas. El pasado deja de arrastrarte y comienza, finalmente, a impulsarte. El pasado ya cumplió su papel. No está ahí para que vivas dentro de él, sino para que aprendas y avances. Hoy te corresponde honrar lo que fuiste, con gratitud y sin juicio, y caminar hacia lo que estás destinado a ser. No mires atrás con pesar, míralo con respeto. Luego suelta, respira y sigue adelante con un corazón más libre y una mente más clara. Enseñanza 11. Practica el desapego para vivir con más calma y libertad interior. El desapego no es renunciar a tus metas ni abandonar tus sueños. Es una forma de caminar más liviano hacia ellos sin convertirlos en una fuente de angustia. Significa actuar con dedicación, pero sin permitir que aquello que no depende de ti robe tu paz. Muchas veces imaginamos un resultado perfecto, un camino sin tropiezos, un futuro donde todo se alinea según nuestras expectativas. Y cuando la vida se mueve en otra dirección, sentimos que fallamos. Sin embargo, la realidad es que nunca fuiste dueño del resultado, solo de tu esfuerzo. El desapego te recuerda esa verdad. Haces tu parte con entrega, pero dejas que la vida haga la suya sin entrar en guerra con lo que no puedes controlar. La mente humana tiende a aferrarse, quiere seguridad, quiere certeza, quiere garantías, pero en esa necesidad de controlar cada detalle nace la ansiedad. Comienzas a forzar situaciones, a presionarte más de lo necesario, a creer que un pequeño error puede arruinarlo todo. Esa tensión te desgasta. El desapego no te pide menos compromiso, te pide menos sufrimiento innecesario. Te anima a cooperar con la vida en vez de intentar dominarla. Cuando sueltas la obsesión por controlar lo incontrolable, tu energía se reorganiza. Respiras mejor, piensas con más claridad y actúas con más sabiduría. Los antiguos estoicos enseñaban que la libertad interior surge al distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Para ellos, la raíz del sufrimiento está en intentar gobernar aquello que siempre estuvo fuera de nuestras manos. Decían que la serenidad no proviene de obtener resultados perfectos, sino de vivir con intención sin encadenarse a la expectativa. Actuar con virtud, soltar el resultado y dejar que el universo complete lo que tú ya comenzaste. Imagina a un sembrador que hace todo lo posible por preparar la tierra, cuidar las semillas y regar con constancia. Pero no puede controlar el clima, ni la fuerza del viento, ni los ritmos de la naturaleza. Su tarea es dar lo mejor, lo demás, dejarlo fluir. Piensa en un artesano que moldea la arcilla con dedicación, sabiendo que un pequeño movimiento inesperado puede cambiar la forma final. Y aún así, continúa porque entiende que el proceso es más valioso que la perfección. O en un navegante que ajusta sus velas según el viento, sin pelear contra él, sino utilizando su dirección para avanzar.
Estos ejemplos muestran cómo la vida responde mejor cuando cooperas con ella en lugar de resistirla. Practicar el desapego comienza cuando decides enfocarte en lo que sí puedes hacer hoy. Tu esfuerzo, tu disciplina, tu claridad, tu actitud, repetirte que haces lo que puedes y confías en el proceso no es resignación, es sabiduría emocional. Aceptar los cambios inesperados no significa que no duelan, pero sí evita que los interpretes como fracasos personales. Sueltas la rigidez de tus expectativas y permites que el camino se reorganice sin romperte por dentro. Empiezas a disfrutar lo que vives mientras lo vives, sin que tu mente esté obsesionada con el final. Cuando practicas esta forma de vivir, tu cuerpo se relaja, tu mente se despeja, tu corazón deja de sentir presión constante y las metas dejan de ser fuentes de angustia para convertirse en direcciones hacia las que avanzas con serenidad. Te sorprende descubrir que al soltar no pierdes control, ganas equilibrio, no pierdes enfoque, lo afinas, no pierdes motivación, la vuelves más sana, más duradera, más auténtica. Soltar no es rendirse, es permitir que la vida también participe en tu camino, es darte permiso para vivir más ligero, para dejar que el futuro no sea una imposición sino una posibilidad. Cuando haces espacio, la vida puede sorprenderte, y en esa sorpresa, muchas veces, llegan los mejores resultados, esos que no nacen de la obsesión, sino de la armonía entre tu esfuerzo y el fluir del universo. Enseñanza 12. Sé fiel a tus decisiones para no vivir bajo la presión de otros. Tomar decisiones desde tu verdad interior es una de las formas más profundas de libertad. Es un acto silencioso, pero determinante, que define la dirección de tu vida. Sin embargo, con frecuencia, te ves envuelto en expectativas ajenas, lo que otros creen que deberías hacer, el camino que ellos consideran correcto, las elecciones que suponen más seguras, más aceptables, más convenientes. Y sin darte cuenta, comienzas a moldear tu vida para encajar en la mirada de otros. Ese hábito invisible te aleja lentamente de tu esencia, hasta que un día descubres que avanzas, sí, pero no hacia donde tú querías ir. La desconexión interior se construye así, cediendo pequeñas decisiones, aceptando opiniones como mandatos, dejando que el ruido externo tenga más peso que tu propia voz. Y cuando eso sucede, tu claridad se debilita. La duda aparece, no porque no sepas qué quieres, sino porque tu voz ha sido relegada al fondo. Volver a ti es un acto de valentía. Es escucharte con sinceridad, sin juzgar lo que deseas, sin justificarlo ante nadie. Es mirar tus anhelos sin miedo y reconocer que tu vida te pertenece en una dimensión que nadie más puede ocupar. Los antiguos estoicos enseñaban que la plenitud nace de vivir en coherencia con uno mismo. Decían que quien permite que otros decidan su dirección pierde la oportunidad de gobernar su interior. La verdadera fortaleza, afirmaban, no está en seguir el camino aprobado, sino en seguir el camino que está alineado con tu naturaleza. Solo así se conquista la paz mental y la libertad emocional. Imagina a un viajero que avanza por un sendero que no eligió. Cada paso se siente pesado, no por el camino, sino por la falta de pertenencia. Piensa en un artesano que crea según las expectativas de otros y aun cuando su obra es celebrada, siente un vacío porque no refleja su alma. O en un joven que sigue una vida que otros planearon para él y aunque cumple con todo lo esperado, su corazón late con tristeza porque nunca escucharon lo que realmente deseaba. Estos ejemplos muestran una verdad universal. La desconexión de uno mismo es una forma sutil de sufrimiento. Cuando comienzas a decidir desde tu interior, la vida recupera su sentido. Antes de elegir, puedes preguntarte con honestidad si lo haces por tu deseo o por la expectativa de otros.
Esa simple pregunta ilumina rincones ocultos de tu mente. Decir no cuando algo no está alineado contigo no es rebeldía, es autocuidado. Confiar en tu criterio, incluso si otros no lo entienden, es un acto de autoestima real. Escribir tus valores personales te ayuda a recordar quién eres cuando las opiniones ajenas intenten confundirte. Y sostener tus decisiones con calma, sin buscar aplausos, te convierte en dueño de tu vida, no en reflejo de expectativas externas. A medida que practicas este camino, algo dentro de ti se fortalece. Tu mente se tranquiliza porque ya no pelea entre lo que quieres y lo que otros quieren de ti. Tu autoestima se vuelve más sólida, porque cada elección desde tu verdad es una afirmación de tu identidad. Comienzas a caminar con paso más firme, no porque el camino sea más fácil, sino porque ahora te pertenece. Descubres que tu vida avanza con más coherencia, que tus decisiones tienen más propósito y que tu esencia ya no está oculta bajo la necesidad de complacer. La autenticidad se siente diferente, ligera, clara, honesta. Te das cuenta de que no necesitas aprobación para validar tus pasos. Lo único que necesitas es alineación contigo mismo. Y esa alineación no nace de la prisa, sino de la escucha interna, del valor de reconocer tus deseos y de la serenidad de seguirlos. Tu vida es tuya, nadie más puede vivirla por ti. Cuando decides desde tu esencia, cada paso se convierte en un acto de libertad. No importa cuán pequeño parezca, lo importante es que te acerca a ti. Camina con la certeza de que tu verdad interior es la guía más fiable que existe. Allí, en ese espacio íntimo donde nadie más puede entrar, nace la fuerza que dirige tu destino con claridad y serenidad. Enseñanza 13. Suelta la preocupación para vivir más presente y recuperar la paz. La preocupación excesiva es un ladrón silencioso que se lleva tu energía, tu claridad y tu capacidad de ver con lucidez lo que realmente está frente a ti. La mente, cuando se queda sin guía, comienza a viajar hacia futuros que aún no existen, imaginando dificultades, problemas, escenarios que quizás nunca sucedan. Y en ese viaje interminable se pierde el único lugar donde tienes verdadero poder, este momento. Volver al presente no es una frase bonita, es un entrenamiento profundo que te devuelve control interno y te recuerda que la vida solo se vive aquí, ahora, en este segundo que respiras. Hay pensamientos que llegan como ráfagas, rápidos y alarmantes. Te hacen creer que necesitas resolver todo de una vez, que si no te adelantas a cada posibilidad, quedarás expuesto. Pero preocuparte no es sinónimo de prepararte. La preocupación te mantiene atrapado en un estado de alerta constante que desgasta tu calma y sustituye tu claridad por temor. La mente comienza a fabricar montañas a partir de pequeñas sombras, y tú terminas reaccionando a cosas que aún no suceden o que nunca sucederán. En cambio, cuando te instalas en el presente, el cuerpo se relaja, la respiración se vuelve más profunda y la mente se ordena. Es ahí donde nace la capacidad de tomar decisiones sabias. Los estoicos enseñaban que la fuente de la ansiedad no es la realidad, sino los juicios que hacemos sobre ella. Para ellos, la serenidad nace al distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no. Decían que una mente que vive en el futuro pierde fuerza, mientras que una mente que habita el presente recupera su centro. El poder no está en anticiparlo todo, sino en responder con claridad cuando la vida lo pide. Imagina a un navegante que intenta dirigir su barco pensando en tormentas que aún no existen. Pierde el equilibrio porque no está observando el mar que tiene ahora. Piensa en un sembrador que inquieto se preocupa por la cosecha del próximo año mientras sus manos tiemblan sobre la tierra que trabaja hoy. O en un caminante que al pensar en la distancia que falta, pierde el ritmo del paso que está dando. En todos estos ejemplos, la preocupación excesiva interfiere con la única acción que realmente importa, la acción presente. Cuando te descubres preocupado,
Puedes usar la respiración como ancla. Un solo instante de pausa te ayuda a romper el ciclo automático de pensamientos que amenazan con absorber tu energía. Sentir los sonidos a tu alrededor, la temperatura del aire, la forma en que tu pecho se expande, te recuerda que estás aquí, no en los escenarios imaginarios que tu mente construyó. Enfocarte en la acción pequeña, lo que puedes hacer hoy, ahora, sin abrumarte por el conjunto completo, te devuelve la sensación de control. Y limitar la cantidad de tiempo que dedicas al qué pasará te permite recuperar tu fuerza mental, porque la mente necesita límites tanto como el cuerpo necesita descanso. Agradecer lo que este momento te entrega, incluso si es algo sencillo, crea un puente entre tu mente agitada y la realidad tranquila. La gratitud no niega las dificultades, pero sí te recuerda que no todo es amenaza, que no todo es incertidumbre, que incluso en medio del caos existen puntos firmes donde puedes apoyarte. A medida que practiques este regreso al presente, notarás cómo la ansiedad disminuye. Tus pensamientos se vuelven más ordenados y la toma de decisiones se vuelve más serena. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la claridad. La mente deja de sentirse perseguida por el futuro y encuentra un ritmo más humano, más amable, más consciente. El presente siempre tiene espacio para la calma. Cada vez que tu mente quiera adelantarse, recuérdate que no necesitas vivir dos veces lo que aún no ocurre. La vida se despliega aquí, en este instante que estás respirando. Y cuando habitas este momento con atención, la serenidad encuentra su camino de regreso hacia ti. Enseñanza 14. Acepta el cambio para vivir con menos miedo y más flexibilidad. La preocupación es una sombra que se adelanta a los acontecimientos y te roba la claridad antes incluso de que la vida tenga oportunidad de mostrarse. Es un hábito silencioso que consume energía, un ciclo mental que imagina futuros inciertos hasta convertirlos en amenazas. La mente, cuando no está entrenada, corre hacia adelante creando escenarios que te hacen sentir pequeño, inseguro o desbordado. Pero si aprendes a regresar al presente, descubres que la calma nunca te abandonó. Solo quedó enterrada bajo capas de pensamientos anticipados. La mente humana suele confundir previsión con preocupación. Una observa, la otra teme. Preocuparte te mantiene atrapado en una especie de pasillo sin puertas, donde cada posibilidad parece un riesgo y cada decisión se siente más pesada de lo necesario. Te repites, ¿y sí? Como si responder a esa pregunta pudiera darte control, cuando en realidad te lo arrebata. Lo cierto es que ningún pensamiento puede resolver lo que aún no ha ocurrido. El único espacio donde puedes actuar, elegir, corregir o construir es este instante que estás viviendo. Según el estoicismo, la raíz de la ansiedad no está en los hechos, sino en los juicios que hacemos sobre ellos. Los filósofos enseñaban que la serenidad surge cuando distingues con honestidad lo que depende de ti y lo que no. Y decían que volver al presente es un acto de sabiduría. Allí la mente se vuelve clara, el corazón encuentra estabilidad y la vida se siente manejable nuevamente. Imagina un viajero que camina mirando solo el horizonte lejano. Tropieza porque olvida observar la piedra que tiene frente a los pies. Piensa en un pescador que teme que la marea cambie, pero al concentrarse en esa posibilidad, deja de recoger la red que ya está llena. O visualiza a un artesano que, preocupado por el resultado final, pierde la paciencia necesaria para moldear el material que tiene ahora entre las manos. En cada uno de estos ejemplos, la mente que se adelanta pierde presencia, y con ello pierde eficacia, calma y claridad. Volver al presente requiere práctica, pero no dificultad. Empieza en algo tan simple como respirar con conciencia, recordarte que este segundo es lo único real. Cada vez que te descubras atrapado en pensamientos que te proyectan hacia un futuro incierto, puedes detenerte y observar el espacio donde estás, los sonidos que te rodean, la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Todo eso te ancla. No resuelve tus problemas,
pero te devuelve la capacidad de resolverlos. Cuando la preocupación aparece, no necesitas pelear con ella, basta reconocerla y elegir no seguirla. Puedes enfocarte en una acción pequeña que sí esté en tus manos, en lugar de permitir que tu mente se pierda en posibilidades gigantescas. Al hacerlo, recuperas poder. También puedes limitar el tiempo que dedicas a pensar en qué pasará. La mente necesita límites, igual que el cuerpo necesita descanso. Dejar de alimentar la imaginación negativa es una forma de proteger tu templo interior. La gratitud por lo que ahora tienes, aunque sea algo discreto o cotidiano, también abre un espacio de serenidad. Te recuerda que no todo es incertidumbre, que existen cosas concretas que sostienen tu vida, que incluso en los días difíciles hay algo real a lo que puedes aferrarte. A medida que entrenas este regreso constante al presente, notarás cómo tu ansiedad disminuye, tus pensamientos se vuelven más claros, tus decisiones más firmes, tus emociones más equilibradas. La vida deja de sentirse como un terreno lleno de amenazas y comienza a mostrarse como un camino que puedes transitar paso a paso. El presente siempre tiene un lugar reservado para tu calma. Cuando tu mente quiera correr hacia adelante, tráela suavemente de vuelta. Aquí, en este instante, está tu poder. Aquí respiras, decides, descansas y avanzas. Cada vez que vuelves, la vida recupera su forma real y tu interior se fortalece con una serenidad que nadie puede quitarte. Enseñanza 15. Fortalece tu autoconfianza para caminar firme en la vida. La autoconfianza es una fuerza silenciosa que nace dentro de ti, una claridad que no depende de aplausos externos ni de validaciones momentáneas. Es reconocer tu historia, tu recorrido, tus heridas y tus victorias. Es mirar hacia atrás con honestidad y comprender que has superado más de lo que sueles recordar. Confiar en ti no es arrogancia, es respeto. Es darte el lugar que mereces dentro de tu propia vida. Cada vez que eliges escucharte por encima del ruido ajeno, cada vez que sostienes una decisión porque sabes que nace de tu verdad, estás construyendo los cimientos de esa fortaleza interna que te acompañará incluso cuando el mundo parezca moverse bajo tus pies. La duda aparece con facilidad, porque, sin notarlo, has permitido que otras voces tengan más autoridad que la tuya. Has internalizado críticas, expectativas, juicios o comparaciones que jamás debieron definirte. Y si escuchas esas voces por demasiado tiempo, terminas creyendo que eres menos capaz de lo que realmente eres. Pero la autoconfianza florece cuando comienzas a tratarte con respeto, cuando te hablas con la misma compasión que le darías a alguien que amas, cuando recuerdas que incluso en tus peores momentos lograste sostenerte. Cada paso difícil que diste es una prueba silenciosa de tu fuerza. Cada caída de la que te levantaste es evidencia de tu capacidad para seguir adelante. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza nace de conocerse a uno mismo. Decían que quien domina su interior no necesita buscar fuera lo que ya posee dentro: claridad, estabilidad, poder personal. Para ellos, confiar en uno mismo era un acto de sabiduría, una disciplina que se construye paso a paso, elección tras elección, hasta que la mente entiende que su valor no depende de circunstancias externas, sino de su propia naturaleza. Imagina a un navegante que duda de su habilidad. Cada vez que el mar se agita, terminaría entregando el timón al miedo. Pero si recuerda cada tormenta que ya superó, su pulso se afirma. Piensa en un artesano que mira sus manos temblar, creyendo que no es suficiente, pero basta que observe cada pieza que alguna vez creó para reconocer su talento. O visualiza a un caminante que, agotado en medio del sendero, cree que no tendrá fuerzas para llegar. Sin embargo, cuando recuerda la distancia que ya recorrió, renace en él un impulso que lo sostiene. Estos ejemplos muestran que la fortaleza siempre estuvo ahí, solo necesitaba ser recordada. La autoconfianza se cultiva en actos pequeños. Cuando tomas una decisión desde tu propio criterio,
Por mínima que parezca, fortaleces tu voz interna. Cuando eliges afirmarte con palabras que te sostienen, no como un mantra vacío, sino como un reconocimiento real de tu capacidad, estás reacondicionando tu mente para confiar en sí misma. Cuando celebras tus avances, incluso los discretos, envías un mensaje claro a tu interior. Mi esfuerzo cuenta, mi crecimiento importa. Y cuando evitas depender de la aprobación externa, recuperas tu poder personal, porque el mundo deja de ser el juez de tu valor. A medida que fortaleces este diálogo contigo mismo, tu vida comienza a cambiar. Te sientes más estable emocionalmente, más firme en tus decisiones, menos vulnerable a opiniones ajenas. No porque te vuelvas inflexible, sino porque por fin sabes quién eres. Una mente que confía en sí misma no se deja arrastrar por la duda ni se paraliza ante el miedo. Camina con una serenidad profunda, una que no necesita demostrarse porque simplemente existe. La confianza no llega de afuera. No aparece cuando otros te elogian ni cuando las circunstancias son fáciles. Crece dentro de ti cada vez que eliges creer en tu fuerza, cada vez que decides respetarte, cada vez que recuerdas que ya has podido con tanto. Confía en tu camino. Has superado más de lo que imaginas y todavía tienes mucho más por construir. Tu historia no está hecha de fragilidad, sino de resistencia, de valentía y de una capacidad inmensa para avanzar incluso cuando dudabas de ti. Confía, ya te lo has demostrado. Si llegaste hasta aquí, felicítate. No todos tienen la disciplina ni el compromiso de trabajar en su mente hasta el final. Eso ya dice mucho de ti y del camino que estás construyendo. Antes de irte, quiero que vuelvas a escribir en los comentarios: hoy domino mis emociones, soy estoico. Repetirlo refuerza tu identidad y consolida este entrenamiento dentro de ti. Si este mensaje te ayudó, regálale un like al video y suscríbete para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu mente y tu espíritu. Estás avanzando, estás creciendo, y cada paso que das te acerca a tu mejor versión. Sigue firme, vas por muy buen camino.